Que Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta hora. Y antes de comenzar este estudio, yo quisiera que la bendición de Dios los alcance donde quiera que se encuentren. Y en esta hora yo quiero hablar acerca de un tema, de un asunto, de unas palabras que Jesús habló en una ocasión, hablando acerca de la historia de Jonás. Y por extraño que parezca la cuestión que quiero tratar con ustedes ahora, la cuestión principal no tiene nada que ver con el hecho, en este caso tantas veces cuestionado, de que Jonás haya sido tragado por un gran pez, por un gran monstruo marino, que esa es la parte que muchos no creen y ven como un cuento de ciencia ficción, como una historia de niños. Pero el punto decisivo, realmente, que quiero tratar con ustedes aquí, ha estado girando, y digo que ha estado girando increíblemente alrededor del tiempo que pasó Jonás en el vientre de aquel gran pez, que se lo tragó. Y ahora yo les comparto, en este momento les quiero compartir las palabras exactas que Jesús dijo en ocasión de esta relación con Jonás, y las que él utilizó para describir la experiencia del profeta Jonás fuera del control. Y están escritas en el capítulo 12 de Mateo, en el versículo 39 al 41. Y dice así, Mateo 12, 39 al 41. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, fíjense como Jesús dice aquí, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, y cuando él dijo eso se estaba refiriendo al mismo, he aquí más que Jonás en este lugar. Eso está en Mateo capítulo 12, de los versículos 39 hasta el versículo 41. Mateo 12, versículos 39 hasta el versículo 41 está esta historia y esta frase que Jesús dijo acerca de Jonás, comparándolo con él. Ahora bien, esta afirmación que Jesús hiciera, mis hermanos, es importante en mucho más de un sentido. En primer lugar, tenemos que entender que se afirma positivamente en estas palabras de Jesús que la historia de Jonás no es un mito, no es un cuento ni una historia para niños, no es un mito del Antiguo Testamento. Se llevó a cabo tal y como está registrado en el Antiguo Testamento, en la historia del libro de Jonás, porque el mismo Jesús lo confirmó con sus propias palabras que era una historia real. Es decir, que esta historia fue real, fue cierta. Pero más que eso, el evento que le sucedió a Jonás constituyó una señal, según las propias palabras de Jesús, acerca de la muerte y resurrección de él, del entierro y su resurrección. Jesús se refirió a la predicación de Jonás aquí en esta historia y en otras 2 ocasiones más como una señal para aquellos que eran incrédulos. En aquel momento era una discusión o una conversación con fariseos, y él estaba hablando a fariseos que eran incrédulos, que no creían. Pero lo que yo me propongo aclarar en este estudio que quiero compartir con ustedes aquí es una confusión que ya hace un tiempo que estoy escuchando, a varios lo he escuchado, que se ha desatado hoy en día, en los últimos tiempos, entre un grupo de cristianos y lamentablemente entre los adventistas, que han hecho tremendo problema, han creado tremenda confusión, han creado tremendo enredo acerca de la frase de Jesús cuando él dijo 3 días y 3 noches. Entonces con eso han hecho una doctrina, pero ellos insisten en decir que Jesús usó esta expresión porque él, en este caso Jesús, iba a permanecer en la tumba exactamente 72 horas literales, ni un segundo más.
ni un segundo menos. Entonces, esta convicción a estos que están diciendo estas cosas les ha llevado a la conclusión de que Cristo, escuchen esto, de que Cristo fue crucificado en la tarde del miércoles a la mitad de la semana, el miércoles a la mitad de la semana, y que por ser en este caso el día de la mitad de la semana, como dice Daniel capítulo 9, hablando de la profecía de las 70 semanas, que es día por año, dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces dicen que, como dice eso allí en Daniel, que Jesús murió el miércoles a la mitad de la semana, que es el día del medio de la semana. Entonces, esto están sacando ese texto profético de día por año fuera del contexto. Lo están llevando una semana literal de tiempo de 7 días, pero eso no es lógico. Y entonces dice que Jesús resucitó después de la puesta del sol del sábado por la tarde ya, y que estuvo 72 horas literales, las cuales creen que Cristo permaneció en el sepulcro desde que fue enterrado hasta que Él resucitó, desde el miércoles hasta el sábado a la puesta del sol. Y esto es una manipulación, mis hermanos, es una manipulación del texto bíblico que no está en armonía con el registro completo de la Biblia sobre este tema. No se puede probar por la Biblia esto, solamente usan un texto, lo sacan fuera de contexto, le dan una interpretación particular y privada y hacen decir estas cosas. Y tampoco se ajusta con las muchas otras historias que están inspiradas en la Biblia, que sucedieron alrededor del mismo tiempo. Tenemos que entender muchas cosas y que la profecía, la Biblia, los escritos de la Biblia nunca fueron traídos por la interpretación humana, la inspiración humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, la palabra de Dios aclara de una forma muy meridiana ella misma las cosas que escribió en otro lugar. Entonces, esos 3 días y esas 3 noches mencionados por Jesús allí, haciendo un paralelo entre su muerte y resurrección con lo que a Jonás le sucedió, tenemos que entender qué es lo que quiere decir. Pero afortunadamente, mis hermanos, nosotros tenemos suficiente evidencia bíblica a lo largo de toda la Biblia, abundante, para demostrar, en este caso, que es un error lo que están enseñando. De hecho, hay 17 ocasiones diferentes donde Jesús o sus amigos hablaron del tiempo relacionado a su muerte y a su resurrección. ¿Sí? Hay evidencias, 17 ocasiones donde Jesús habló, o sus discípulos, o los que tenían relación con él, acerca de este periodo de tiempo. Entonces, 10 veces en el Nuevo Testamento se especifica, en los evangelios, que la resurrección tendría lugar al tercer día, mis hermanos. 10 veces, de esas 17 veces, 10 veces dice que era al tercer día, es la frase que usa. Entonces, 5 ocasiones, que ya vamos por 15, dijeron en 3 días y dentro de 3 días. Y 2 veces se usó el término, en este caso, después de 3 días. Y solo una vez Jesús habló de su muerte como 3 días y 3 noches, que es el texto que han tomado para crear toda esta confusión, todo este enredo. Un solo texto que habla de eso, una sola vez Jesús lo mencionó y se olvidan del resto. Y este es el que usan para formar toda la doctrina y todo el drama y todo el enredo. Y eso no es correcto, no es honesto, eso es deshonesto. Sí, sin lugar a duda, mis hermanos, todas estas diversas expresiones, refiriéndose a los 3 días, al tercer día, después de 3 días, que se utilizan para describir el mismo evento y el mismo tiempo, no parece haber controversia con respecto a este punto de igualdad de tiempo, aunque se haya dicho, por ejemplo, el tercer día. Sí, porque se dijo el tercer día, se dijo también, o está allí registrado en el Nuevo Testamento, al tercer día, está registrado la frase en 3 días, pero no solo están registradas esas 2 frases, al tercer día y en 3 días, están registradas otras frases más que se refieren al mismo tiempo, que una de ellas es después de 3 días. Fíjense, aparentemente son contrarias la una de la otra, pero está hablando del mismo periodo de tiempo de maneras diferentes. Está la frase en 3 días y 3 noches, que es el texto, como les decía, del cual esta gente que han armado todo esto, una doctrina de esto, están confundiendo y están diciendo lo que la Biblia no dice. Y están inventándose cosas que la Biblia no dice. Y estos son términos equivalentes todos.
que han sido utilizados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en este caso, en esta historia, en referencia a la resurrección de Jesús. Pero siempre, escuchen bien mis hermanos, pero siempre han sido usados hablando del mismo periodo de tiempo. De maneras diferentes, pero hablando del mismo periodo de tiempo. Y ahora nos hacemos, o nos podemos hacer una pregunta, o la siguiente pregunta que les quiero hacer, o podemos hacérnosla. ¿Pueden estas expresiones que les mencioné anteriormente, que están ahí en el Nuevo Testamento, tomarse en un sentido estrictamente literal y aún armonizar unas con otras? Por supuesto que no. Si tomamos cada una de ellas en un sentido literal por separado, no se pueden armonizar. Sería una contradicción entre todas. Y la Biblia no se contradice. Hay una armonía total. Por eso no podemos tomar literalmente cada una. Por ejemplo, la expresión que dice después de 3 días. Si lo interpretamos de forma literal, fíjense bien, si interpretamos después de 3 días, de forma literal, tendría que ser interpretado como más de 72 horas pasadas, porque un día tiene 24 horas y 3 días tiene 72 horas. Y dicen, después de 3 días, tendríamos que tomarlo como literal, más de 72 horas, y eso no es así. Entonces la expresión dentro de 3 días, que es otra manera de decir, podría significar, en este caso, cualquier cantidad de tiempo dentro del periodo de 72 horas, pero pudiera ser menos que 72 horas. Y la expresión 3 días y 3 noches, si la tomamos literalmente como la toman esta gente, solamente podría significar lo que está diciendo, 3 días y 3 noches, que son 72 horas exactas, literales, ni un minuto más ni un minuto menos, ni un segundo más ni un segundo menos, exactamente y de forma literal como 3 días. Y la expresión al tercer día presenta aún problemas mayores para definirlo. Al tercer día. Entonces, si la tomáramos cada uno literal, armaríamos tremendo enredo. Y todo esto suena terriblemente confuso si lo tomamos de esta manera. Por eso que no se puede tomar literalmente esa expresión. Porque los hombres, nosotros los hombres hemos puesto nuestra propia interpretación por encima del significado mismo de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos autoridad para interpretar la Biblia de manera privada, como lo dice la Biblia misma. Ella sola se interpreta porque el Espíritu Santo fue el que la inspiró toda. Hay que dejar que la Biblia sola hable, que ella se armonice en sus partes. Hay que dejar que la Biblia se explique por sí sola, mis hermanos. No podemos tomar opiniones humanas propias, particulares, porque sobre todo debemos dejar que Cristo proporcione las definiciones para las palabras que Él habló aquí. Hay que armonizar cada una de esas partes, cada una de esas frases que está hablando de lo mismo. Si las tomamos como literal, cada una, sería tremenda confusión, tremendo error. Sería un error descomunal aprovechar, en este caso, cualquiera de las expresiones utilizadas y forzar su estricto cumplimiento basado en nuestra propia interpretación privada. Porque esto no está establecido en la Biblia ni en la palabra de Dios. Que es lo mismo, que no está establecido en la palabra de Dios. No es nuestra interpretación privada y prejuiciada para hacer querer decir a la Biblia, al texto que estamos estudiando en cuestión, lo que no está diciendo en verdad. Y entonces con esto hacemos a un lado la referencia de los otros 16 textos de la Biblia paralelos a él, que hablan sobre el mismo tema en cuestión. 3 días y 3 noches, si se toma como 72 horas literales y obviamos los otros 16 pasajes, sería eso incorrecto. Tenemos que armonizar estos textos, porque todos están armonizados entre sí, están hablando de lo mismo. Y que no se contradigan entre sí, porque ellos no se contradicen, mis hermanos. Tenemos que armonizarlos. Y a continuación, voy a hacer eso. Jesús mismo era culpable de la capitalizar, en este caso, la confusión, cuando él mencionó este periodo de varias formas. Y estaríamos haciendo a Jesús culpable, y eso no es así. Él ha aplicado todas estas expresiones en diferentes momentos. Al hablar de su muerte y al hablar de su resurrección, tomando como tipo la historia de Jonás. Por ejemplo, yo los invito a buscar ahí Mateo 12:40, para que vean que dice Mateo 12:40. En Mateo 12:40, Jesús nos dijo, 3 días y 3 noches. En Mateo 12:40, 3 días y 3 noches. Ahí está la frase esa. Pero en Marcos 8:31,
Los invito a buscar Marcos 8:31 para que vean qué dice Marcos 8:31. Dice, después de 3 días. Fíjense que aquí dice diferente. Son palabras de Jesús. Entonces, él hizo referencia al mismo hecho en el capítulo 2 de Juan, en el versículo 19. En el capítulo 2 de Juan, en el versículo 19, veamos que Jesús dijo lo siguiente. Y lo dijo en 5 ocasiones de la misma manera. Él dijo, al tercer día. Esta frase está dicha 5 veces en la Biblia. En esta frase nosotros podemos hallarla, por ejemplo, en Mateo 16:21, en el capítulo 17, versículo 23, en el capítulo 20, en el versículo 19, y en Lucas 13:32 y en el 13:40 creo que es. Y la única manera de armonizar el conjunto de estas declaraciones, que aparentemente son contradictorias, salidas de la misma boca de Jesús, parecen ser una contradicción, consiste, mis hermanos, en entender a la luz del método del cálculo global inclusivo, porque en la Biblia se aplica el método de cálculo global inclusivo, y este fue el método que se utilizó a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el cómputo de los tiempos. Y nosotros debemos aplicar todas estas cosas, todo este mismo método, a menos que queramos entrar en una confusión masiva a lo largo de toda la Biblia, porque nos podemos confundir. Sí, mis hermanos, tenemos que entender y armonizar esto. Jesús y sus amigos hablaban y escribían en armonía con el uso reconocido del método del cálculo global inclusivo. Ellos hablaban del método de cálculo global inclusivo cuando hablaban de estos temas cronológicos de esta manera. Y tal uso, escuchen bien, reconoció inclusive el cálculo del tiempo. En lenguaje simple, mis hermanos, esto significa que cualquier parte de un día, escuchen bien, tenemos que entender bien esto bien, que cualquier parte de un día se contaba como un día completo en estas referencias, aunque solo fueran unos minutos u horas de ese día antes de terminar el día. Si el día se terminaba a las 6 de la tarde y eran las 6 menos 5 de la tarde, faltando 5 minutos, se contaba como un día. Nosotros podemos acudir a la Biblia. Esto no lo estoy diciendo porque lo digo yo, porque lo digo, no. Podemos acudir a la Biblia para la confirmación de esto que les estoy diciendo, de este principio del método de cálculo global inclusivo. Que una pequeña parte de un día era considerado como un día completo, como un periodo de 24 horas. Aunque fueran 5 minutos que faltaran para que el día que terminara, se consideraba como un día. Y esto está sostenido en el Antiguo Testamento, en el hebreo, y está sostenido en el Nuevo Testamento, en el griego, porque era la costumbre de los tiempos bíblicos. Aparecían tanto en el Antiguo Testamento, como les digo, y en el Nuevo Testamento. Es algo que está a lo largo de toda la Biblia, este método de cálculo global inclusivo. Si ignoramos este principio, mis hermanos, nos vamos a perder. Tenemos que comparar las escrituras, escritura con escritura, texto con texto, y utilizar el lenguaje de la lengua en que fue escrita la Biblia y de la cultura con que fue escrita, la cultura hebrea y griega. Los escritores de la Biblia, mis hermanos, tomaron en cuenta el método del cálculo global inclusivo. Tenemos que entender eso muy claro. Método de cálculo global inclusivo. Que la pequeña fracción de un día se contaba como un día entero. Y vamos a notar algunos ejemplos en la Biblia, en este uso que hace la Biblia, se los quiero compartir aquí, que nos va a aclarar a nosotros este problema, el problema que tenemos ante nosotros con esta enseñanza, que hay varios que la están creyendo y cada vez son más los que la creen, que es completamente contraria a la Biblia. Entonces, podemos ir a Génesis desde el principio. En Génesis capítulo 7, en el versículo 4, cuando habla del diluvio de Noé, podemos comprobar cómo Dios dijo lo siguiente a Noé. Génesis 7:4 dice, porque pasados, escuchen bien, porque pasado, le dijo Dios a Noé, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Fíjense que Dios le dice, pasados 7 días. Pero en el versículo 10 del mismo capítulo ahí, 7, dice allí, o leemos algo diferente y que está interesante, dice, y sucedió que el 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Fíjense que aquí dice al 7º día. Primero dice 7 días y aquí dice al 7º día. Dicho de dos maneras diferentes, pero está hablando de lo mismo. Entonces, mi hermano, la lectura marginal lo expresa como el 7º día. Pero cuando vino el diluvio,
Y yo les hago la pregunta, ¿cuándo vino el diluvio? Dice que vino en 7 días o en el séptimo día. ¿Cuándo vino por fin? ¿En 7 días o el séptimo día? ¿O después de 7 días? Mis hermanos, la respuesta es sencilla. Cuando se aplica el método de cálculo global inclusivo, que es el método empleado en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, este método de cálculo global inclusivo, entonces el día que Dios le habló a Noé, se contó como el primer día. No sé a qué hora Noé escuchó cuando Dios le habló, ni la Biblia lo dice. Entonces se contó como el primer día. Y el día en que empezó a llover fue el séptimo día, a partir de allí. A pesar de que Dios haya hablado a solo 10 minutos, escuchen bien, a solo 10 minutos de acabarse ese día, ese primer día que Él le habló a Noé, se contaba como un día. Todavía se contaba como uno de esos 7. Y si hubiera empezado a llover al mediodía del séptimo día, de ese último día, ese día se contaba como un día completo. Es decir, que hubo, en este caso, 5 días completos. Y 2 partes de un día que se contaban como un día. Se contó también como uno de los 7, el último día y el primero. Este mismo principio se manifiesta aquí mismo en Génesis. En Génesis, en el capítulo 17. Yo lo invito a buscar Génesis capítulo 17, en el versículo 12. Este mismo principio está manifestado ahí, este principio del método de cálculo global inclusivo, cuando está hablando de la edad de los niños para ser circuncidados. Dice allí, y de edad de 8 días. Pero en Lucas, en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 59, dice que en el 8º día. Pero es curioso, mis hermanos, que en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 21, dice, cumplidos los 8 días. Sí, mis hermanos, vemos que está hablando de lo mismo y cuántas diferencias de manera de decir. Y otra prueba de cálculo global que les quiero compartir, inclusivo, que está aquí en la Biblia, y hay varias más, pero son algunas que les quiero probar, es lo que dice Génesis 42, del versículo 17 al 19. Dice Génesis 42, cuando José estaba ocupándose de sus hermanos. Dice, veamos entonces, dice allí, puso entonces junto en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Fíjense bien, lo puso en la cárcel por 3 días y al tercer día. Está hablando del mismo periodo de tiempo, lo dice de 2 maneras diferentes. Entonces, dice el libro Segunda de Crónicas, o el segundo libro de Crónicas, dice en el capítulo 10, versículos 5 y el 12, dice lo siguiente, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 10, versículo 5, y en el otro y el 12. Entonces, dice allí, Segunda de Crónicas 10, 5 y 12, y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 5 y versículo 12. Sí, mis hermanos, la prueba está ahí, en toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Estos ejemplos son solo algunos de los muchos más que podrían usarse o citarse a lo largo de la Biblia, contando estos cálculos o estos métodos de cálculo global inclusivo, para establecer este importante principio, este importante punto establecido en la Biblia. El uso del hebreo solo requiere que una parte del día se constituya como todo el día en este cálculo. Entonces, debemos estar listos para entender y aplicar esta regla para establecer claramente el tiempo en que Jesús estaba en la tumba, mis hermanos. Han hecho una doctrina de un solo texto. Por lo menos una parte de esos 3 días que Jesús estuvo en la tumba tuvo que haberse incluido en el periodo en el cual estaba realmente muerto. Tenemos que entender que la expresión más utilizada de todas, en este caso de todas esas expresiones basadas en lo mismo, de todas usadas por Jesús para describir su resurrección, su muerte y resurrección y el tiempo de la tumba, fue el tercer día. Esa fue la que más él usó. Y él defendió su repetición de la expresión basado en las Escrituras. En Lucas, en el capítulo 24 de Lucas, en el capítulo 24, sí, de Lucas, en el versículo 46, dice así la Biblia. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso está en Lucas capítulo 24, en el versículo 46. Entonces, los 2 discípulos que estaban con Jesús
que iban camino a Emaús y Jesús se les juntó en el camino. Estaban allí con Jesús y sucede toda esta cosa. Y la misma expresión se utiliza allí en Lucas 24:21, cuando ellos estaban hablando de los terribles acontecimientos relacionados con la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, y los desanimados que estaban porque no entendían lo que estaba pasando, ni ellos ni nadie, ni los discípulos. Entonces ellos, inconscientes a ese hecho, que estaban hablando en aquel momento con Jesús, estaban ellos inconscientes de que era Jesús el que lo acompañaba y que había resucitado muy temprano ese mismo día, que era el primer día de la semana. Entonces uno de ellos, que se dice que se llama Cleofas, ahí en Lucas 24:21 dice: hoy ya es el tercer día, le dijo a Jesús, sin saber que era Jesús, que esto ha acontecido. Eso está en Lucas 24, en el versículo 21. Sí, mis hermanos. Claramente, esta gente entendía cómo contar los días. Ellos tenían el método de cálculo global inclusivo y sabían cómo. Y cómo determinar, en este caso, cuál era el tercer día. Ellos sabían, porque era un idioma común de su lengua. Era una costumbre. Pero Jesús no dejó ninguna duda sobre este asunto, mis hermanos. Y no sé por qué han sembrado la duda el enemigo. Casi parece que él se anticipó, fíjense bien, y está impresionante, que él se impresionó a la perplejidad de sus discípulos y de nosotros hasta los tiempos actuales por las causas que están pasando. Y que quizás no sabríamos cómo era el método de cálculo este global inclusivo, porque se ponen a hablar sin saber que esto está en la Biblia. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús nos dio una explicación que se la dio a ellos, tan simple y concluyente sobre la manera de localizar este tercer día, que no debe quedarnos ninguna duda. Para nadie debiera haber ninguna duda, ni dudar de nuevo sobre este tema. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos 32 y 33, dice que Jesús dijo lo siguiente, dice así: id y decid a aquella zorra, hablando de Herodes, he aquí que he hecho fuera demonios, y hago curaciones, y mañana, y al tercer día, termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana yo siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso está en Lucas, en el capítulo 13, versículos 32 y en el versículo 33, mis hermanos. Entonces, ¿cuán simple lo hace Jesús, mis hermanos? Qué sencillo, para que profesos seguidores de Él, desde aquellos días hasta la actualidad y principalmente en estos tiempos que es donde están confundiendo, vengamos de una manera a complicarlo de esa manera, cuando es tan claro. Hasta un niño, mis hermanos, puede entender cuándo llega el tercer día. El tercer día será siempre el día posterior a mañana de cualquier evento determinado. Hoy está a punto de terminar este día, pero se cuenta como un día completo. Está el día de mañana y el tercer día es el día después de mañana. Hoy, mañana y pasado mañana. El primer día se cuenta en su totalidad. La totalidad de la segunda jornada se cuenta como el día completo porque es el día entero de 24 horas. Y el tercer día se cuenta en su totalidad, aunque hayan sido unas horas del amanecer. Porque se cuenta una parte como el día entero. Y ahora nosotros podemos comprender la conversación que Jesús tuvo con los líderes judíos, con los fariseos, en aquel momento, cuando él dijo aquella frase que de las 17 veces que aparece, es de la única que aparece de esta manera. ¿Y por qué ellos lo interpretaron como lo hicieron? En Juan, en el capítulo 2, del versículo 19 al 21, dice así la Biblia lo siguiente. Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Eso está en Juan capítulo 2, versículo 19 al 21, mis hermanos. Entonces, más tarde, después de la crucifixión, el sacerdote le dijo a Pilato, en Mateo, en el capítulo 27, del versículo 63 y 64, el sacerdote dijo allí a Pilato lo siguiente. Dice: Señor, nosotros nos acordamos que aquel engañador, llamándole engañador a Jesús, dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten o lo roben, que esa es la palabra, hurtar, y digan:
después al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será entonces el postrer error peor que el primero. Eso está en Mateo capítulo 27, versículo 63 y el versículo 64. Sí, mis hermanos, con la definición del tiempo de Cristo, antes de nosotros, la imagen encaja su enfoque bien claro. Hablando proféticamente, en este caso Jesús, hablando Jesús proféticamente de su muerte y de su resurrección, él dijo: hoy es la crucifixión y mañana voy a estar en la tumba, y al tercer día yo seré perfeccionado, es decir, en la resurrección. Entonces, son los 3 días consecutivos. A pesar de que él murió en la tarde, todo el día se cuenta como el primer día. Jesús murió a las 3 de la tarde, fue crucificado a las 9 de la mañana, él murió a las 3 de la tarde en el sacrificio vespertino, y se cuenta como todo un día, el primer día. Entonces, el segundo día se extendería todo el sábado, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Es el día completo de 24 horas, cuando él descansó en la tumba, que era el día 15 de Nisan. El 14 murió, el 15 reposó en la tumba. Y a pesar de que resucitó en la madrugada del tercer día, que era el 16 de Nisan, y resucitó como primicia, el cálculo global inclusivo lo convertiría en un día completo, y fue al amanecer, amaneciendo el día. Pero la puesta del sol había sucedido el sábado por la tarde, y ya ese día se contaba desde ahí. Y entonces ahora ha llegado el momento de que nosotros debemos señalar los días reales de la semana en los cuales ocurrieron estos acontecimientos, desde la crucifixión, muerte, entierro de Jesús y resurrección. Entonces nos va a sorprender a nosotros la perfecta armonía que tienen las Sagradas Escrituras para no complicar esto sobre este tema. No cabe ninguna duda, mis hermanos, ninguna duda de que Jesús resucitó el domingo, el primer día de la semana, como lo dice. Para nadie es un secreto que el primer día de la semana, ahí la Biblia lo dice, es el domingo. Eso está en Marcos 16:9. Y Marcos 16:9 afirma enfáticamente, allí dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, se le apareció primeramente a María Magdalena. Eso está en Marcos 16:9. Pero fue el primer día de la semana. Marcos 16:9. Entonces, el domingo es el primer día de la semana. Eso nadie duda de eso, y no sé cómo inventan tanto. Y es entonces cuando él, en este caso Jesús, resucitó de los muertos. Estas palabras, mis hermanos, que no podían ser más claras, están ahí. Incluso la reconstrucción original en griego de este texto no va a permitir ningún otro significado. No va a permitir otro significado que se le quiera dar o que se quiera inventar. Jesús no se levantó de la tumba el sábado, como algunos pretenden, estos que defienden la crucifixión el miércoles. Tampoco fue crucificado el miércoles, a la mitad literal de la semana. No hay ninguna pizca de evidencia bíblica, mis hermanos, ninguna pizca de evidencia bíblica ni profética que haya muerto Jesús el cuarto día de la semana, en este caso el miércoles de la semana, sino que Jesús murió el día de preparación. Jesús murió el viernes, a las 3 de la tarde él murió en el sacrificio vespertino, y fue descolgado de la cruz poquito antes de comenzar el séptimo día de la semana, el sábado, que era día de reposo. Por eso lo descolgaron de la cruz antes de que comenzara las horas del día sagrado, del día de reposo, porque no podía permanecer en la tumba en el sábado. Y de acuerdo con el registro inspirado, Cristo fue condenado, mis hermanos, a muerte el día de preparación. El día de preparación. Y el día de preparación, según la Biblia, no inventen más nada, no fue un miércoles ni es el miércoles. El día de preparación, según la Biblia, es el viernes. En todas las páginas de la historia bíblica, desde el Antiguo Testamento, el día de preparación ha sido siempre el viernes, que es el sexto día de la semana. Por favor, leamos lo que dice Marcos 15. En Marcos 15, versículos 42 y 43 dice: y ahora cuando llegó la noche, así dice el texto, me lo sé de memoria, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, dice que José de Arimatea entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Era el día de preparación, y José de Arimatea
pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y lo descolgó de la cruz antes que empezara el sábado. Entonces, algunos podrían preguntarse o podríamos preguntarnos si este podría ser uno de los sábados ceremoniales anuales del sistema de ordenanza que se menciona allí en la lista de Levítico 23, porque hay 7 fiestas anuales de Jehová con 7 sábados ceremoniales incluidos. Pero note ustedes estas palabras de Juan 19:31, que en Juan 19:31 dice así lo siguiente: los judíos, por cuanto era la preparación, escuchen bien, era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas. Es decir, a los que estaban crucificados, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Eso está en Juan capítulo 19, versículo 30 y en el versículo 31 del capítulo 19 de Juan. Entonces, mis hermanos, el día posterior a la crucifixión de Jesús no era solo el sábado semanal del séptimo día de la semana, que era para reposarlo, establecido desde la creación en Génesis 2, capítulo 2, versículo del 1 al 3, el sábado del séptimo día de la semana. No era solo ese día, era también un sábado de gran solemnidad, un gran sábado, un sábado grande, porque esto significa que el primer sábado anual ceremonial de la lista de Levítico 23, lo pueden ir a comprobar allí, que debía ser observado como el primer sábado de reposo anual, no importara el día de la semana que cayera, era el día 15 de Nisan, que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y cayó un sábado del séptimo día también. Y cuando un sábado del séptimo día de la semana coincidía con uno de estos sábados anuales ceremoniales, que eran 7, y caían los dos en el mismo sábado, entonces se le llamaba sábado de gran solemnidad, sábado grande. Cristo murió el 14 de Nisan, el día 15 era sábado ceremonial y era el séptimo día de la semana también. Cayeron 2 sábados. Entonces, era el día de la preparación. Como lo dice aquí Lucas, en el capítulo 24. Dice Lucas 24. Era el día de la preparación. Escuchen bien. Era el día de la preparación. Estamos hablando del viernes. Y estaba para comenzar el día de reposo, que está hablando del sábado. El primer día de la semana. Escuchen bien. Ahí está la triple secuencia clarita de los días. Muy de mañana vinieron al sepulcro, está hablando de las mujeres, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Eso está en Lucas capítulo 23, versículo 54, hasta el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 1. Entonces, no puede haber duda, no debemos tener dudas, mis hermanos, en cuanto a los elementos de tiempo involucrados aquí, en esta historia, en este tema de los 3 días, el tercer día, después de 3 días, está hablando de lo mismo. Jesús murió el día viernes de la semana, el sexto día, que era el día de preparación para el día de reposo, o el día anterior al santo sábado, el día de reposo, el séptimo día de la semana, que era día de reposo. Entonces, después de describir los acontecimientos del día de preparación, en el versículo 55 de Lucas 23:55, y el día de reposo, que está en el versículo 56, habla de preparación, habla de día de reposo, ahí están los dos, viernes y sábado. El siguiente versículo de capítulo 24 de Lucas, el versículo 1, dice que el primer día de la semana era domingo. Muy temprano en la mañana vinieron, dice que al sepulcro, está hablando de las mujeres que habían preparado las especies aromáticas y los ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Vinieron al sepulcro muy temprano de la mañana y trajeron las especies aromáticas que habían preparado, pero ya Jesús había resucitado, no se lo encontraron. Sí, mis hermanos, tenemos que entender, está claro. Yo no puedo ser más claro, la Biblia no puede ser más clara. Por favor, tomemos en cuenta que después de las mujeres preparar las especies aromáticas, preparar los ungüentos, en la tarde de la crucifixión, que fue viernes, y que descansaron durante el día de reposo, que fue sábado, ellas vinieron al sepulcro con las especies aromáticas, con los ungüentos, el primer día de la semana, esperando ungir al cuerpo de Jesús, esperando encontrarlo allí. Pero cuando ellas llegaron allí, vieron que la tumba estaba abierta, que Jesús había resucitado. Venían a hacer el trabajo de la unción del cuerpo de Jesús y no pudieron. Esta fue su primera oportunidad, la que ellas tuvieron después del día de reposo,
para llevar a cabo los preparativos realizados en la tarde del viernes. Ellos lo prepararon todo el viernes, pero ya como venía el día de reposo no pudieron hacerlo y guardaron para hacerlo el domingo temprano en la mañana. Cuando llegaron ya Jesús había resucitado, no les dio tiempo a nada. Es entonces cuando descubrieron que Cristo había resucitado y que no estaba allí. Se chasquearon porque no pudieron cumplir el objetivo por el cual iban, porque no habían tenido tiempo. Entonces, si la crucifixión hubiera sido el miércoles, escuchen bien, el miércoles, como dicen esta gente, entonces, ¿cómo nosotros podemos explicar por qué las mujeres prepararon esas especies y esperaron hasta el domingo para llegar al sepulcro del Señor, para ungirlo? ¿Por qué no fueron a la tumba el jueves, si desde el miércoles él murió? ¿Por qué no fueron el jueves a ungir el cuerpo? ¿Por qué no fueron el viernes, si tenían todo el día del viernes? Tuvieron 48 horas para ungir su cuerpo. ¿Acaso no entendemos que después de 4 días el cuerpo se descompone y su obra de amor iba a ser en vano? Y el cuerpo de Jesús no vio corrupción, él no llegó en los 4 días en la tumba. Las respuestas a estas preguntas constituyen el mejor argumento, mis hermanos, en contra de una crucifixión de Jesús el miércoles, como dicen, a la mitad de la semana, literalmente. Jesús no murió un miércoles, no fue crucificado el miércoles, ni enterrado el miércoles. La Biblia de hecho ofrece en Juan capítulo 11, cuando habla de la historia de Lázaro, de la muerte de Lázaro y de la resurrección de Lázaro, principalmente en el versículo 39 del capítulo 11, una prueba que es indiscutible, que nadie hubiera intentado tal unción bajo esas circunstancias. En el capítulo 11, versículo 39, cuando Lázaro había estado muerto, ya hacía 4 días que estaba muerto, y Jesús se aparece allí ante la tumba, y estaba allí Marta, y Jesús ordenó que fuera removida la piedra del sepulcro de Lázaro. Y Marta, que era la hermana de Jesús, de Lázaro, disculpen, protestó ante Jesús con toda lógica. Y ella protestó con las palabras: Señor, ya hiede, ya él apesta, porque él ha estado muerto hace 4 días. ¿Cómo tú pides eso, Señor? Si ya Lázaro está putrefacto, ya hiede, ya está corrompido su cuerpo. Eso está en Juan 11:39. Entonces, estas palabras de Marta a Jesús, revelan el hecho, mis hermanos, que ninguna mujer de aquellas que fueron a preparar las especies aromáticas y los ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús, de esa época, habrían considerado la posibilidad de preparar el cuerpo, un cuerpo humano, cualquiera que fuera, para la sepultura 4 días después de la muerte de ese cuerpo. Para Marta parecía un acto irracional, ilógico, el hecho de que Jesús dijera que destaparan la tumba de Lázaro a los 4 días, incluso abrir la tumba de Lázaro, que era su hermano. Para las otras mujeres que prepararon las especies aromáticas, que prepararon los ungüentos para ir a ungir el cuerpo de Jesús, habría sido igualmente irrazonable el hecho de entrar al sepulcro de Cristo con 4 días después de muerto, porque era la misma línea de pensamiento, porque era lógico. Por eso Jesús no murió un miércoles. Teniendo en cuenta el peso de la sorprendente evidencia bíblica de lo contrario, mis hermanos, ¿cómo pueden algunos todavía aferrarse a la idea de la crucifixión de Jesús un miércoles? Si las mujeres tenían de tiempo el jueves y el viernes para ir a ungir el cuerpo de Jesús, ¿por qué fueron el domingo? Si él murió el miércoles, tenían el jueves y el viernes y no fueron, porque eso es mentira. La intriga completa se basa en la interpretación torcida de ese solo texto de la Biblia, el de la frase 3 días y 3 noches, que lo toman como 72 horas literales, desde el miércoles hasta el sábado. Eso es un invento, no es bíblico. Eso está forzado a una conformidad artificial, mis hermanos, con las actuales formas de expresión en inglés, en lugar del uso común de la gente que vivía en ese momento, que vivía en aquel tiempo. El sentido común indicaba que eso es imposible, que no es bíblico ni es lógico. Jesús no estuvo 4 días, ni más de 4 días en la tumba. Aquellos que creen que Jesús murió el miércoles, mis hermanos, y que resucitó el sábado, basan gran parte de su evidencia, de la falsa evidencia que tienen, porque eso no es evidencia, en Mateo 28:1. Que en Mateo 28:1 dice allí que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Eso está en Mateo 28:1.
Entonces, calculando ellos que el primer día, calculando en este caso, que el primer día de la semana amanece al ponerse el sol, en la noche del sábado, porque los hebreos cuentan el calendario de puesta a puesta del sol, y el día se cuenta de puesta a puesta del sol. Entonces, al terminar el día de reposo del sábado, al otro día, estos ciudadanos asumieron que las mujeres descubrieron, en este caso, la tumba vacía, en los momentos del crepúsculo o crepuscular del sábado, justo antes de la puesta del sol. Eso es lo que dicen, yo no sé de dónde lo sacan porque eso no está en la Biblia. Entonces cuentan hacia atrás, exactamente a partir de ahí, exactamente 72 horas hacia atrás, 3 días y 3 noches exactas, y llegan entonces al miércoles, por la noche, justo antes de la puesta del sol para la crucifixión. Entonces dicen que Jesús fue crucificado justo antes de la puesta del sol del miércoles y resucitó justo antes de la puesta del sol del sábado. Entonces esto no tiene sentido. Las mujeres no podían haber visitado la tumba vacía en la noche del sábado. ¿Ustedes saben por qué? Vamos a analizar la lógica de esto. No pudieron haber visitado la tumba en la noche del sábado y haberla visto vacía. ¿Por qué? Porque en efecto existe una prueba positiva y bíblica muy clara y contundente que ellas no hicieron así. Entonces en Marcos 16, del versículo 1 al 3, encontramos esa evidencia. Marcos 16, versículo 1 al 3 dice, el texto dice, cuando pasó el día de reposo, y está hablando del sábado, del séptimo día, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle el cuerpo de... Y nosotros encontramos esa evidencia en el relato de Marcos 16, del versículo 1 al 3, y dice así, Marcos 16, del 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir y ungirle, es decir, para ir y ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos capítulo 16, versículo del 1 hasta el 3. Sí, mis hermanos, está muy claro lo que está diciendo este pasaje aquí. No hay ninguna duda, creo que no debe haber ninguna duda de que esta es una visita en la mañana del domingo, del primer día de la semana, que fueron aquellas mujeres, entre las que estaba María Magdalena, y era a la salida del sol. Las mismas mujeres son mencionadas de nuevo en el relato paralelo de Mateo, porque estamos hablando aquí en Marcos, en Mateo, en el relato paralelo se hablan de las mismas mujeres que hicieron esta visita. Entonces, podemos suponer nosotros con seguridad que estas mismas mujeres, fíjense bien la pregunta, podemos suponer con seguridad que estas mismas mujeres habían ido a la tumba la noche anterior y se encontraron a Jesús resucitado. No es posible. ¿Por qué? Porque debido a la pregunta que ellas hicieron, fíjense bien, la pregunta que ellas hacen, cuando ellas se acercaron al jardín en la mañana del domingo, del primer día de la semana, tempranito en la mañana, ellas hicieron la pregunta siguiente: ¿quién nos va a remover la piedra? ¿Quién nos removerá esta piedra? Porque nosotras no podemos. ¿Quién nos va a remover la piedra de la puerta del sepulcro? Es muy grande, no podemos. ¿Quién lo va a hacer? Si ellas hubiesen estado allí el sábado, fíjense bien, justo antes del atardecer, como dicen los que creen que Jesús fue crucificado un miércoles, entonces hubieran encontrado la tumba vacía y se habrían dado cuenta que la piedra ya estaba removida. Entonces es ilógico suponer que ellas hicieran esta pregunta, porque no hubiera piedra en la puerta ya. Esta es una prueba absoluta, mis hermanos, de que no habían estado ellas en una tumba vacía el día anterior, antes de la puesta del sol. Y esto también demuestra una cosa muy clara, y es que el amanecer de Mateo
se está refiriendo al amanecer representado por la salida del sol y no del atardecer. Si no dijera el atardecer, a la puesta del sol, aquí está diciendo el amanecer, antes de salir el sol, no está diciendo antes de ponerse el sol. Entonces, aquellos que insisten bien, fíjense bien, aquellos que insisten en que Cristo estuvo en la tumba un total de 72 horas literales, desde el miércoles hasta el sábado, en la puesta del sol, sostienen que los 3 días y las 3 noches se deben tomar en el sentido literal máximo de 72 horas. Y esto no es lógico, esto no es justo porque no está en la Biblia. Pero tal afirmación es absolutamente contraria al testimonio de las Sagradas Escrituras. Eso es forzando lo que la Biblia no dice. Forzando lo que varios textos confirman que no es así. Un ejemplo de la forma en que la Biblia usa el término de esta manera, del método global inclusivo de cálculo inclusivo, está en el libro de Esther, en la historia de Esther, en el capítulo 4, en el versículo 16 del libro de Esther, dice así: ve y reúne, eso dijo Esther, a todos los judíos que se hallan en Susa, y vosotros rápidos vengan a mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días de noche o día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente. Esther, capítulo 4, versículo 16. Pero no pasemos por alto, mis hermanos, el hecho de que era un llamado de la reina Esther para ayunar 3 días y 3 noches, como dice, 3 días y 3 noches. Fíjense bien cómo se parece a lo que Jesús habló de Jonás. Sin embargo, inmediatamente, ahí mismo en el contexto inmediato, en el capítulo 5 de Esther, en el versículo 1, miren bien lo que dice, y vamos ahí a la Biblia, Esther capítulo 5, versículo 1, para que vean que dice inmediatamente en el contexto inmediato, a esas palabras del versículo 16 del capítulo 4, dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior. Esther 5:1. ¿Vieron? 3 días y 3 noches, dice que aconteció que al tercer día. Aquí hay un ejemplo perfecto, mis hermanos, de cómo 3 días y 3 noches terminan en el tercer día. Es decir, que el término tercer día y 3 días y 3 noches se está refiriendo a lo mismo, porque ahí está el método de cálculo global inclusivo. Y también podemos comprobar cómo Jesús explicó el tercer día, que para mí está magistralmente explicado, y fue Jesús. Él dijo en el libro de Lucas, en el capítulo 13 de Lucas, en el versículo 32, lo siguiente. Lucas 13, 32, palabras de Jesús: hoy, escuchen, hoy y mañana, y al tercer día, es lo que dice allí, Lucas 13, 32, hoy y mañana, y al tercer día. Por favor, mis hermanos, seamos sensatos y pensemos por un momento solo, en el hecho bíblico, que cuando Jesús caminó con los 2 discípulos en el camino a Emaús, después de haber resucitado, era el domingo, o era en este caso el primer día de la semana, que era domingo, y ahí está bien registrado, en Lucas capítulo 24, era el primer día de la semana por la tarde, porque él había resucitado al amanecer bien temprano en la mañana, había aparecido María Magdalena, otras cuantas cosas más, y pues después por la tarde, en la resurrección de él, después que resucitó, iba en camino a Emaús, se le juntó a los discípulos en camino a Emaús. Entonces estaba Cleofas, y en el capítulo 24, en el versículo 1, así se dijo que ya hoy es el tercer día, dijo Cleofas, que esto ha acontecido. Lucas 24, 21. Es decir, que Cleofas dijo que ya era el tercer día, que aquellas cosas habían acontecido. Sí, mis hermanos, nadie niega que este era el primer día de la semana o domingo. Pero si Jesús había sido crucificado, como dicen estos que defienden lo del miércoles, en la tarde del miércoles, antes de la puesta del sol del miércoles, como dicen ellos, que defienden las 72 horas que no son. Entonces, de esas 72 horas literales exactas, desde el sellamiento de su tumba, el miércoles, dicen ellos, antes de la puesta del sol, hasta la resurrección, el sábado antes de la puesta del sol, Cleofas hubiera estado equivocado completamente al decir aquello, hubiera dicho un disparate y Jesús lo hubiera rectificado. Porque Cleofas no hubiera estado en lo correcto cuando le dijo aquello a Jesús allí en Lucas 24:1. Entonces las palabras de Cleofas tendrían que haber sido de esta manera: hoy ya es el 5.º día desde que esto ha acontecido. Él no hubiera dicho ya es el tercer día,
Porque si fuera desde el miércoles, tenía que decir ya hoy es el quinto día, no el tercer día, como dice Lucas 24:1. Entonces vamos a contar por nosotros mismos para que vean esto, lo lógico que lo estoy diciendo, para comprobar este hecho. Fíjense bien, miércoles, primer día, jueves, segundo día, viernes, tercer día, sábado, cuarto día, y el domingo, el quinto día, porque era el domingo, era el primer día de la semana. Entonces él tenía que decir, ya hoy es el quinto día. Entonces más tarde, ese mismo día, que era el primer día de la semana, Jesús hizo esta declaración a sus discípulos en el camino a Maús. Y esta declaración, mis hermanos, esta declaración está registrada en Lucas, en el capítulo 24. En el capítulo 24 de Lucas, en el versículo 46. Ahí mismo en Lucas 24:46. Fíjense las palabras de Jesús. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas 24. 24, ahí mismo en el capítulo 24, en el versículo 46. Dice así. Así está escrito. Escuchen a Jesús, hablando de lo que decía ya la Biblia. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24:46. Es decir, que las mismas palabras de Jesús. Entonces, ¿quién tenía razón, mis hermanos? ¿Quién tenía razón allí? ¿Cleofas o Jesús? No hay dudas, mis hermanos. Ambos tenían razón. Ambos estaban en lo correcto. Ambos estaban hablando lo mismo, el mismo idioma. Y estaban en armonía sus palabras. No había contradicción. Tanto Jesús como Cleofas tenían razón. Pero los que hablan de la crucifixión de Jesús un miércoles son los que no tienen razón y están 100% equivocados en esta falacia, en esta especulación, para querer probar lo improbable, porque están yendo contra la Biblia. Cristo murió el viernes a la puesta del sol casi ya, eran las 3 de la tarde, faltaban 3 horas y tanto para la puesta del sol, que era el día de preparación para el sábado, el séptimo día de la semana de reposo. Y estuvo 24 horas en la tumba el sábado. Y entonces ese se cuenta como el primero y el segundo día, parte del viernes y el sábado entero. Y entonces él resucitó el domingo, el primer día de la semana, y ese se cuenta como el tercer día. En el método de cálculo global inclusivo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, una parte de un día se cuenta como un día entero. Él murió el viernes a las 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta la puesta del sol, que serían sobre las 6 de la tarde. Se cuenta como un día, aunque fueron 3 horas y tanto, 4 quizás. El sábado son 24 y se cuenta como un día. Y el domingo, el primer día de la semana, se cuenta como un día entero y fue al amanecer. Entonces, es fácil de entender este conteo, mis hermanos, de los días mencionados allí en la Biblia. Pero aquellos que se empeñan, aquellos que se están empeñando, que se empeñan, y lo más triste y doloroso de esto es que hay varios adventistas que están creyendo este disparate, es que arman una tempestad en un vaso de agua, sin ninguna prueba bíblica para ello, especulación pura. Se basan en un solo versículo de la Biblia, ese de la historia de Jonás y Jesús, y detrás de eso inventan muchas cosas más. Pero sabemos quién está detrás de todo. Es el padre de mentira, el engañador de los hermanos, Satanás, el diablo, el mentiroso. Él es el que está detrás de todo. Entonces, mis hermanos, estos partidarios, estos defensores de la crucifixión de Jesús un miércoles, a la mitad de la semana literal de 7 días, usan un argumento que es retorcido para explicar las palabras de Cleofas en el camino a Maús, para explicar esas palabras que dijo Jesús, comparándose en ilustración con la historia de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y que iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Entonces sostienen que no estaba contando los 3 días desde el momento de la muerte de Cristo, sino más bien desde el sellamiento de la tumba por las autoridades romanas el día después de su crucifixión. Y esto es un gran error. No entienden que el método de cálculo inclusivo en la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento, una porción de un día, aunque hayan sido 5, 10 minutos, un minuto, un segundo, se cuenta como un día entero, porque es parte del otro día. Pero estas conjeturas que hacen, de esta pura teoría inventada, no es un fragmento de la evidencia presente en la Biblia, no es bíblico. Fue parte del viernes y parte del domingo y un sábado entero. Ahí están los 3 días. Al tercer día. Y es bien triste que nos dejemos engañar
cuando la Biblia está en la evidencia, que está bien clara. Todos estos textos bíblicos son claros. Con un solo texto no podemos hacer una doctrina cuando hayan tantos otros que evidencian lo contrario. Todos los textos que están relacionados con el tercer día en el Nuevo Testamento y la crucifixión se cuenta desde el momento de su muerte, de la muerte de Jesús, cuando dijo consumado es en la cruz, que fue a las 3 de la tarde, fue a la hora del sacrificio de la tarde, cumpliendo la profecía dada por Moisés en Levítico 23 durante 1500 años. Entonces, en Mateo 16, 21, Jesús dijo que iba a ser muerto y resucitar al tercer día a Pedro, que fue cuando dijo, apártate de mí, Satanás, porque me tropiezo, porque Pedro dijo que no le pasara tal cosa. Pero dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Al tercer día, dijo él. Entonces, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, en el versículo 31, Marcos escribió que Cristo debía ser muerto y después de 3 días resucitar. Y que Jesús dijo, después de 3 días resucitaré. Entonces, si lo tomamos literalmente, tendría que ser más de 72 horas. Pero en Lucas, hablando del mismo relato, en el capítulo 9, versículo 22, se nos informa que él debía ser muerto y resucitar al tercer día. Tenemos que armonizar todo esto. No hay contradicción, porque si no, Jesús mismo se contradijera, la Biblia se contradijera en repetidas ocasiones. Las Escrituras enfatizan la muerte de Jesús como el punto de partida de los 3 días. Pero no fueron 3 días literales de 24 horas, porque hubieran sido 72 horas literales. Aquí está el método de cálculo global inclusivo, que incluye la parte de un día como un día entero. Debemos entender que la expresión 3 días y 3 noches de Jesús, hablando del caso de Jonás y él, no indica nunca un cálculo preciso, exacto, literal, de 72 horas, con todos los minutos y segundos habidos y por haber contado en ese cálculo total. No está hablando de eso. Entonces nosotros también podemos leer en la Biblia que 40 días y 40 noches se gastaron por Cristo en el desierto de la tentación. Fueron 40 días y 40 noches que Cristo estuvo en el desierto de la tentación. Así lo dice en Mateo capítulo 4, cuando habla de las tentaciones de Jesús al comienzo del ministerio de él. 40 días y 40 noches. Sin embargo, los dos autores de los evangelios que hablan sobre esto específicamente afirman simplemente como un periodo de 40 días y nunca mencionan las noches, mostrando la inspiración, en este caso, que no fue la localización de la hora, los minutos, los segundos, esa búsqueda literal, lo que andaban ellos detrás de ellos, no. Es algo global, es algo inclusivo. Un ejemplo, por citar otro ejemplo más, que hay muchos ejemplos para demostrar todas estas cosas que estoy hablando. Un ejemplo claro es que podemos ver el caso mencionado de los 4 días de Cornelio, cuando la visión del lienzo. Este es un ejemplo clarísimo, está en Hechos capítulo 10, capítulo 11. Entonces, es un ejemplo claro y final del método del cálculo del cómputo inclusivo utilizado en la Biblia, que debe sentar, en este caso el descanso, este punto debe sentarlo ya en el descanso de debate. Debemos entenderlo y ya no debatir esto porque es vano. De una vez por todas ya, con todos los sinceros de mente abierta que hay. Esto es una mentira, esto no es real. El invento de que Jesús murió un miércoles, fue crucificado un miércoles y fueron 72 horas literales. Esta historia de Cornelio está tomada del Nuevo Testamento, escrito por Lucas. Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Y esta historia revela gráficamente cómo es que se contaban los días en los tiempos de Jesús. Clarito, y con esta quiero terminar. Principalmente la historia está en Hechos capítulo 10 y 11, pero específicamente quiero ir al capítulo 10. En el capítulo 10, ahí de Hechos, en el versículo 3, empieza la parte que les quiero mostrar. Donde está el centurión romano Cornelio, ahí a partir del versículo 3 de Lucas decía. Lucas es el que lo escribe en el libro de Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 3. Entonces dice allí Lucas en Hechos capítulo 10, versículo 3 lo siguiente. Hablando de Cornelio, dice: vio en una visión, Cornelio, como a la hora 9 del día, escuchen bien, que un ángel de Dios entraba donde estaba él. Así lo dice Hechos capítulo 10, versículo 3. A la hora 9 del día vio que un ángel vino donde estaba él. Entonces, nosotros seguimos esa historia cuidadosamente ahí, en el capítulo 10 de Hechos. Entonces nos dice ahora que él, en este caso Cornelio, fue instruido en la visión de enviar hombres a Jope, ahí donde estaba Pedro.
que envió un soldado y a 2 siervos. A los 3 hombres que representaban las 3 veces que el lienzo bajó entonces a Pedro en la visión. Entonces leemos de los versículos 7 al 9 del mismo capítulo 10 lo siguiente. Hechos capítulo 10, versículos del 7 hasta el 9. Dice así: He ido el ángel, hablaba con Cornelio y llamó a 2 de sus criados. Fíjense, 2 criados, y los envió a Jope. Los envió a 2 criados, pero con un soldado. Al día siguiente, fueron 3 los que fueron. Mientras ellos iban por el camino, escuchen bien, mientras ellos iban por el camino, los 3, y llegando la noche a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Escuchen qué sucede, para orar. Versículos 7 al 9 de Hechos capítulo 10. Pero entonces aquí damos un salto para entender, porque el capítulo está largo. Y vamos al versículo 17. Y mira lo que dice el versículo 17 allí. Se nos narra a nosotros que mientras Pedro oraba, él tuvo una visión. Pedro tenía hambre, sentía hambre, pero mientras estaba orando, él tuvo una visión. Y los 3 hombres que fueron enviados por Cornelio, en este caso los 2 siervos y el soldado, llamaron a su puerta, le tocaron, cuando su visión había terminado. Y la visión fue un lienzo que bajó con todo tipo de animal, reptil, cuadrúpedo, 3 veces y se recogió. Entonces, tengamos en cuenta que este es un día después que Cornelio recibió a su ángel visitante. Fíjate, Cornelio lo había recibido a la hora novena del día anterior, lo había enviado a estos hombres y ya había pasado un día. Pedro invitó a los 3 hombres a entrar con él a la casa y él los hospedó allí en su casa, en la casa donde él estaba hospedado. Los mandó a entrar, pero era un día después. Entonces, y el día siguiente se fue con ellos y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaban. Así lo dice el versículo 17. Es decir, que al día siguiente. Entonces, nosotros debemos tomar nota, debemos tomar cuenta. Analicemos el capítulo allí para que vean la secuencia esa que hay allí. Tomemos nota que este es ahora el segundo día desde que los hombres fueron enviados por Cornelio a Pedro. Era el segundo día de que los hombres habían sido enviados a Pedro por Cornelio. Pero dice el versículo 24, ahí mismo el versículo 24 de Hechos capítulo 10, dice lo siguiente: Y el otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Fíjate, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Así dice ese versículo. Entonces, este es el tercer día, mis hermanos, que Cornelio había tenido su visión angelical. Que había tenido su visión y la orden de que enviara hombres a Jope a ver a Pedro. Pero no debemos perdernos el siguiente punto del versículo 30. Fíjense bien que aquí este define mucho más la cosa. El versículo 30 del capítulo 10, no debemos perdernos este versículo, ni lo que dice el versículo. Este nos dice que unos minutos más tarde, al hablar con Pedro, ¿qué cosa fue lo que dijo Cornelio? En Hechos capítulo 10, versículo 30, escuchemos bien qué cosa fue lo que dijo Cornelio, porque hay un punto muy especial aquí. En Hechos 10:30 dice: Hace 4 días yo estaba en ayunas hasta esta hora. Ya la hora novena, era la hora novena, mientras oraba en mi casa. Y aquí que un varón, era un ángel, hablando del ángel, un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Dice, ya hoy es el 4.º día. A la hora novena había recibido aquella visión. Entonces, yo creo que ahora tenemos la imagen en la mente, que había sido exactamente 3 días. Hacía 3 días a la misma hora. Sin embargo, fíjense bien, sin embargo, Cornelio le dijo allí a Pedro, hace 4 días. Cornelio le dijo a Pedro, hace 4 días. Entonces, ¿cómo podía decir Cornelio, en este caso que es el que estaba hablando, cómo podría decir Cornelio que eran 4 días y eran solo 3 días, mis hermanos? ¿Cómo equilibramos esto? ¿Cómo podemos armonizar esto? Cuando Cornelio dijo que hacía 4 días ya. Sí, mis hermanos, esto es fácil de comprobar y armonizar. Debido a que Cornelio utilizó el cómputo o método de cálculo inclusivo. Era lo que estaba utilizando Cornelio. Que ese es el método bíblico, es el método del Antiguo Testamento, es el método del Nuevo Testamento. El método de cálculo global inclusivo. Lo que significa que partes de 4 días estaban involucradas. Habían partes de 4 días que estaban involucradas y por eso lo cuenta como días completos. De la misma manera,
que la Biblia describe el momento de la muerte de Cristo como 3 días y 3 noches. Aunque era solo una parte de esos 3 días. Fue parte del viernes, no fue todo el viernes. Fue el sábado entero y fue parte del domingo. Y eso es lo que debemos entender, mis hermanos. Cuando no entendamos esto, vamos a estar perdidos y nos van a confundir. Tenemos que entender que al tercer día está hablando de 3 días en el método global de cálculo inclusivo, que es un método de cálculo que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es decir, que un día entero se cuenta, aunque sea una parte de ese día, aunque sea unos minutos de ese día. Y así se cuenta como un día entero. Y eso es lo que estaba pasando aquí en esta historia. Por eso cuando Jesús dijo que estará 3 días y 3 noches, pero sin embargo es un solo texto de 17 textos que hablan sobre lo mismo y lo dice de diferentes métodos. Si se toma como literal cada uno, no hay quien se ponga de acuerdo. Porque dice después de 3 días, si es después de 3 días, si se toma como literal, 3 días literales completos son 72 horas y después de 3 días sería más de 72 horas. Entonces, al tercer día queda muy indefinido, si se toma literal, y entonces 3 días y 3 noches se toma como 72 horas. ¿Y cómo nos pondríamos de acuerdo? Entonces estaba hablando del mismo periodo de tiempo, pero con un solo texto no se puede hacer una doctrina ni una enseñanza, porque hay 16 textos más que están hablando de lo mismo, con una terminología un poco diferente, pero están hablando de lo mismo. Y esto es lo que tenemos que entender. Así que tengamos cuidado, hagamos caso a las palabras de Jesús, que Jesús nos advirtió y nos dijo en Mateo 24, versículo 4, en el sermón del Monte de los Olivos, en el sermón profético del Monte de los Olivos: mirad que nadie os engañe. Satanás, dice Pablo, que se viste como ángel de luz y con él sus ministros para engañarnos. Conocemos el caso de los ángeles en el cielo, la tercera parte se rebeló con él porque los engañó. Al principio había engañado a la mitad y la mitad de la mitad se regresaron a Dios y quedó un tercio solo con él. Y pasó a la tierra y engañó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Se disfrazó detrás de la serpiente, engañó a Eva. A Adán no, pero engañó a Eva. Y como eso vino la consecuencia del pecado en este mundo. Entonces se ha pasado la vida engañando. Es el padre de mentira, el engañador. Entonces, su plan es engañar y mentir. Debemos tener cuidado porque nos pueden engañar. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Y quiera Dios que podamos estar listos y preparados para el encuentro con nuestro Dios y que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo para poder entenderlo, y que podamos atesorar lo que dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que podamos atesorar la palabra, que podamos guardarla, que podamos escudriñarla, que podamos tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón para no ser engañados y podamos responder como Cristo respondía: con un escrito está, cuando Satanás vino a tentarlo. Que Dios te bendiga, mi hermano, y quiera Dios que podamos estudiar y conocer las Escrituras y escudriñarlas cada día más. En el nombre de Jesús, que sea una realidad. Amén.